Después de que mi hermana menor, Elena, nacida con una discapacidad, fuera vejada hasta morir, 3 días más tarde el director del Centro para Personas con Discapacidad se entregó a la justicia. Mis padres, en cambio, estaban ocupados preparando una boda de ultratumba para casarla con un difunto. Y a mí, lo único que me llegaba eran mensajes de insultos, uno tras otro. Decían que una lisiada lo había provocado todo, que no tenía vergüenza, que era una desvergonzada que se atrevía a acusar a los demás. Que ahora, con el director detenido, muchas familias se quedaban sin sostén, que por qué no me moría yo también de una vez, que si de verdad quería ayuda, dejara de hablar y de mendigar compasión, que lo único que sabía hacer era arruinar la vida de los otros. Calumniar y después morirse sin siquiera pedir perdón. Apreté los dientes y respondí a cada mensaje uno por uno. Si eso es lo que queréis, pensé, os la llevaré hasta la puerta de vuestra casa. Pedirá perdón en persona. En ese instante, a mi lado, la costura que sellaba la boca de Elena se abrió de golpe. Sus labios se entreabrieron apenas y se movieron para pronunciar una sola palabra. Bien, en nuestro pueblo se dice que quien muere debe vigilar durante 3 días a los vivos. Pero mi hermana había muerto de forma súbita, sin llegar a la edad en la que se la podía considerar miembro de pleno derecho del clan. Así que no tenía derecho a descansar en la tumba familiar. Al segundo día, en cuanto recibieron el dinero de la indemnización, mi madrastra, Clara, y mi padre, Rafael, envolvieron el cuerpo a toda prisa para llevarlo a incinerar. Cuando, tras correr toda la noche, llegué por fin a casa, Clara estaba reclinada contra un poste de madera, comiendo pipas y charlando con 2 vecinas. Cada vez que escupía una cáscara se echaba a reír a carcajadas. Su vientre estaba ligeramente abultado, según la ecografía. Esperaba un hijo varón. En cuanto crucé el portón, oí cómo reían a carcajadas. Casi 100.000 de indemnización. Nada mal, vaya suerte, decía una. Y todavía falta el dinero del velorio. De verdad que eres afortunada. Clara, la mayor se fue a estudiar a la ciudad y ni te cuesta un centavo, al contrario. Todavía te manda dinero. ¿Quién iba a imaginar que te tocaría tanta suerte? Antes todos despreciaban a ese hombre por presentarse con 2 hijos a cuestas. Solo tú te atreviste a casarte con él. Tenías buen ojo, y ahora hasta traes un hijo varón en el vientre. Una de las mujeres la empujó con el codo, señalándome. Mira, la hija mayor ya ha vuelto. Clara frunció el ceño. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Es que el dinero del viaje no cuenta? Ya te dije que la íbamos a incinerar. ¿A qué vienes? ¿A servirnos durante la cuarentena? ¿En Año Nuevo? No respondí, me limité a clavarle la mirada y a atravesar el patio hacia el interior. Clara empezó a gritar insultos a mi espalda, pero yo hice como si no oyera. Zorra desagradecida, ¿para qué lloras tanto? No se te ocurra tocar las cosas de la niña, que esta noche todavía las van a necesitar. La frase se le cortó en la garganta. En medio del patio hervía un enorme caldero, echando nubes de vapor. Alrededor, la comida del funeral seguía aún tirada sobre las mesas, sillas y bancos por el suelo. Los hombres, con la cara enrojecida por el alcohol, se preparaban para sacar el ataúd. Varios perros agachaban el lomo, royendo huesos en la tierra. Al verme, uno de los hombres levantó la cabeza y sonrió. Vaya, si ha vuelto la universitaria. Todos se giraron a mirarme como si fuera una rareza. Mi padre me miró, se llevó la botella a los labios y dijo con frialdad. ¿Y esa cara larga para quién es? Anda, sírveles vino a los tíos. No dije nada, fui directa al altar improvisado para Elena. En el cuenco de aceite solo quedaba una película fina. A un lado habían colocado 2 huevos. Me quedé inmóvil. En el pueblo, cuando alguien muere, se ponen 2 huevos junto a la cabecera del difunto y un cuenco de arroz con 3 pares de palillos clavados. Símbolo de descendencia, de hijos y nietos que continúan la rama familiar. Pero ese rito es para quienes ya han formado familia o para los ancianos. Mi hermana apenas tenía 18 años. Nunca se había casado. ¿Cómo podían pedir descendencia para alguien como ella? Me incliné hacia el altar. Las ofrendas quemadas no eran billetes para los muertos, sino paja y hierba arrancada del jergón. Las hojas de papel que quedaban a un lado, vistas de cerca, eran cuadernos viejos de mi hermana. Cerré el puño hasta clavarme las uñas. La mandíbula rígida, la garganta seca, la vista nublada por una rabia tan densa que ni siquiera me permitía llorar. El teléfono no dejaba de vibrar. Los mensajes entraban uno tras otro. En medio del aturdimiento, me pareció ver los ojos claros de Elena abriéndose de par en par. Sentí su mano aferrando la mía. Temblorosa, trazando 2 palabras en mi piel. Hermana, aquí. Elena había nacido sorda y muda. De pequeña,
Al ir a recolectar hierbas, resbaló y cayó. Como no podía gritar, tardaron horas en encontrarla y su pierna se fracturó. Desde entonces caminaba cojeando, por eso los niños del pueblo se ensañaban con ella. Y ella, tan dócil, solo sabía aguantar. 4 años atrás, cuando me aceptaron en la universidad, temiendo que la maltrataran todavía más, supliqué a mi padre que la enviara a un internado especializado. Él encontró un centro que presumía de tener un director ejemplar. Al ver las fotos de Elena y comprobar que sabía leer y escribir, el hombre rebajó la matrícula. Yo incluso leí un reportaje elogioso sobre él. Nunca imaginé que fuera una bestia con piel humana. Un tiempo después, mi hermana escapó y volvió a casa. El director vino en persona a reclamarla. Mi padre aceptó su dinero, ignorando los sollozos de Elena. La obligó a irse con él otra vez. Más tarde, con total tranquilidad, me explicó. La mocosa esa es terca igual que tú. Se agarró a la puerta y no quería soltar. Tuvimos que ir dedo por dedo. Se le levantaron hasta las uñas. Esta vez se fue para no volver. Grité al teléfono. Fuera de mí, no fue un accidente. Estoy segura de que hay algo más. Mi padre respondió con frialdad. No hay pruebas. ¿Quién te va a creer? Aunque algún crío haya visto algo. ¿Cuál de ellos se atrevería a declarar? Son todos unos inútiles, y los inútiles no ayudan a nadie. En mi cabeza resonó un ruido como de uñas arañando la madera de una puerta. Levanté la vista. La casa, húmeda y oscura, estaba completamente vacía. Saqué todo el dinero que había ahorrado trabajando a media jornada, junto con la beca de ese año. Tenía pensado enviárselo a Elena para sus estudios. Ahora que ella ya no estaba, ni el dinero ni mis planes tenían sentido. Tomé un billete rojo, lo empapé en aceite, lo encendí y lo arrojé al brasero de cobre. Luego otro. Las llamas se alzaron brillantes, quemando como si lamieran mi propia piel. Después de unos cuantos billetes, saqué un talismán del bolsillo y lo lancé al fuego. Se oyó un chisporroteo y el fuego se tornó de un azul helado. Toda la casa se enfrió de golpe. Escuché un pequeño borboteo, como si algo emergiera desde el fondo. Este talismán me lo dio Inés, mi compañera de dormitorio. Recordé. Descendiente de una familia de exorcistas. Dijo que si lo quemaba podría encontrar a la persona que más deseaba ver. Si mi hermana había muerto antes de tiempo, su alma aún no habría llegado a su destino. En la puerta, un crío desnudo miraba hacia adentro y gritaba. Están quemando dinero, están quemando dinero. Mi padre oyó el escándalo. Se levantó tambaleándose, borracho, con los ojos inyectados en sangre, y se lanzó hacia mí. Yo seguía arrojando billetes al fuego. Él se abalanzó justo cuando me incorporé. Tropezó y cayó de cabeza en las brasas. Intentó levantarse, pero vi cómo, desde las llamas, una mano negra se estiraba temblando y le agarraba del cabello. Los hombres que estaban detrás corrieron a sacarlo, él aullaba, y el cuero cabelludo, pegado a la ceniza, se arrancó en láminas, dejando al descubierto la carne viva. Aún así, seguía metiendo las manos en el fuego, desesperado por rescatar el dinero. Yo también introduje la mano en el brasero, pero no para salvar billetes, sino para aferrar aquella mano ennegrecida que acababa de tirar de mi padre. Clara se volvió loca. «Te sobra el dinero, ¿eh? ¿Te gusta verlo arder, maldita sea?» Se abalanzó sobre mí, dispuesta a pegarme. Yo levanté el brazo por reflejo y la empujé. Cayó de espaldas con violencia. Hubo un tiempo en que la llamé mamá, porque la vida de mi hermana dependía de ella. Yo me había esforzado por estudiar, por morderme la lengua, por trabajar en lo que fuera. Solo quería que Elena sufriera un poco menos. Elegí una universidad lejos del pueblo para, cuando me graduara, poder llevármela conmigo. Pero ahora ya no quedaba nada. ¿Qué podía seguir temiendo? Clara chilló con una voz aguda. Se dejó caer al suelo, una mano en el vientre, llorando y golpeando la tierra. Dios mío, ¿qué habré hecho para criar a una hija tan desagradecida? Me pega a mí, a su madre, ayúdenme, me está pegando. Mi padre se enfureció de inmediato. Estaba a punto de lanzarse sobre mí cuando, de pronto, el brasero explotó, las llamas le prendieron en el cabello. En un abrir y cerrar de ojos se convirtió en una antorcha viviente. Gritando y manoteando, mientras el olor a carne quemada llenaba la casa, se golpeó contra todo, hasta estrellarse contra el altar de Elena, que se vino abajo. Detrás de la tablilla con su nombre no había ataúd, ni urna funeraria. Me quedé paralizada, mi hermana aún no había sido incinerada. Una muchacha joven, con el cuerpo intacto, yacía allí, si todavía no la habían quemado. Solo podía ser por una razón. La demanda de novias para bodas de ultratumba estaba en auge, y el precio por una novia muerta no era mucho menor que por una viva. Vosotros,
Me volví de golpe hacia aquella pareja enloquecida, sentía que los ojos me ardían. Me pegaron, me empujaron, caí al suelo. Clara seguía a los alaridos. La hemos criado tantos años y ni siquiera nos deja nada al morir. ¿Es que no tenemos derecho a aceptar un poco de dinero? Tenía que habernos dado las gracias, no ponerse a quejarse. Gracias. Me levanté a trompicones y corrí hacia el patio. ¿Dónde estaba mi hermana? Miré en todas direcciones, las dos cocineras ya habían huido. Y entonces lo entendí. Según la tradición antigua, la vida está fijada en 120 años. Morir antes de los 60 se considera muerte prematura. Cada 12 años es un ciclo, y quien muere antes de completar 2 ciclos no debe ser enterrado. Sobre todo si ha muerto de forma violenta, porque podría convertirse en un espíritu rencoroso. Para poder enterrarlo, primero hay que cocer el cuerpo en un gran caldero de vapor. Abrí los ojos con horror y miré hacia el enorme caldero en medio del patio. De su interior llegaba ahora un ruido de arañazos, golpes huecos, como uñas raspando el metal. Corrí y planté las manos sobre la tapa, apretando con todas mis fuerzas. El patio entero estalló en gritos, la gente huía, tropezando con las mesas, y 2 lámparas de aceite se apagaron de golpe. Clara chilló. No lo abras. Pero ya era tarde. Levanté la tapa, una bocanada de vapor abrasador me golpeó la cara. Sentí que la piel se me quemaba, pero aún así obligué a mis ojos a mirar hacia adentro. Entre la neblina, 2 manos huesudas cubrían un rostro ceniciento. En el cuello se marcaba claramente un moretón oscuro, la huella de una cuerda. Era Elena. Tenía 18 años, pero ahora parecía una niña pequeña. Se había ahorcado con unas medias de nylon en el aula de música. La ventana estaba tan baja que bastaría incorporarse para sobrevivir, pero ya no tenía fuerzas para levantarse. Antes se había cortado los tendones de las piernas con las uñas rotas. Y la sangre le había empapado la ropa. La desesperación tiene que ser infinita para que alguien destruya su propio cuerpo de esa manera. Estaba a punto de abrir del todo la tapa cuando sentí un golpe brutal en la nuca. Todo me dio vueltas, la sangre caliente me bajó por el cuello, salpicando el borde del caldero en una lluvia roja. Al caer, vi el rostro deformado y rabioso de Clara. «Maldita sea», escupió. «En cuanto acabemos con esto, será tu turno». Ordenó a mi padre que me arrastrara hacia atrás para atarme, mientras discutían cómo retomar la ceremonia tras la interrupción. Mi padre, lamentando sobre todo el dinero, dijo: «Ya está bastante hecha, la carne se ve blanca. Por dentro la hemos vaciado bien. No pasa nada. En un rato la metemos en el ataúd y punto». Sacaron el cuerpo de Elena y lo colocaron en un ataúd largo, pintado de rojo con una capa de barniz barata. El hedor a corral llenó el aire. Las tablas habían sido arrancadas de un viejo chiquero. El féretro era anormalmente grande. Clara murmuró: «Menuda pérdida, esas tablas aún valían. Con un ataúd tan grande, sola ahí dentro va a estar la mar de cómoda». Se rieron por lo bajo, sin el menor respeto, comentando que el novio de aquella noche había sido generoso. Que quién iba a imaginar que una lisiada saldría tan rentable. Yo, poco a poco, conseguí incorporarme. Clara me lanzó una mirada de soslayo. ¿Sigues viva? Bajé la cabeza y susurré: «Fue culpa mía, déjame arreglarlo». Al verme dócil de nuevo, chasqueó la lengua y añadió: «Así me gusta, ahora ve a maquillarla. Hoy es la novia, tiene que estar feliz». Su boca se abrió en una sonrisa tan ancha que casi parecía rasgarle las mejillas. «Y que no se te olvide lo que dijo doña Beatriz», añadió. «Al maquillarla no le toques los ojos y no desates el cordón rojo de los pies. Sobre todo, no puede ver sangre, a medianoche vendrán a buscarla. En las bodas de ultratumba también hay normas. Si el cuerpo está fresco, su precio casi igual al de una novia viva. Pero hay que arreglarla como una novia real. La cabeza no debe tocar el ataúd. Los pies de la mujer han de reposar sobre una tabla, atados con un lazo rojo». Me acerqué temblando. Elena yacía allí, tirada de cualquier manera. Las piernas torcidas, la ropa hecha jirones, vestida con mi viejo uniforme rojo del instituto, al que habían rociado de polvos blancos para convertirlo en un vestido de novia. Las lágrimas se amontonaron detrás de mis párpados. Me mordí el labio y me las tragué. Todavía no era momento de llorar. Tomé la cajita de maquillaje y empecé a dibujarle las cejas. La ceniza del talismán, mezclada con la sangre fresca que goteaba de mi mano, se impregnó poco a poco en su piel. Las cejas comenzaron a oscurecerse. Su carne, medio cocida por el vapor, se resquebrajaba cada vez que rozaba el pincel. Cuando terminé con las cejas, pasé al rímel. Al retirar el cepillo,
Sus párpados se abrieron de golpe. En los ojos, que habían quedado a medio cerrar, se reflejaba una silueta borrosa. Dicen que la última imagen que ve un moribundo se queda impresa en sus pupilas. Afiné la vista. Era la figura de Clara. En ese momento ella me golpeó otra vez en la nuca. Con brusquedad. No te quedes embobada. Date prisa. Está a punto de llegar la hora. El golpe hizo que una gota de sangre cayera de mi cuello sobre los labios de Elena. La mancha se extendió, y sus labios, antes grises, fueron adquiriendo un rojo vivo. Las comisuras se curvaron en una sonrisa casi imperceptible. Solté sin pensar. ¿Qué pasa?, gruñó Clara. El ataúd está lleno de dinero. Murmuré. ¿Por qué hay tanto? Ella se inclinó para mirar mejor. Efectivamente, el fondo del féretro estaba cubierto de billetes nuevos, rojos y crujientes. Clara lanzó una mirada de reojo a mi padre, que seguía entretenido untándose pomadas, y se abalanzó dentro del ataúd para recogerlos. Mientras los iba agarrando, refunfuñaba entre dientes. Menudos idiotas, tirando el dinero así. Ahora me toca a mí ir recogiéndolo uno por uno. Siempre igual, gente pobre y marrana. Se inclinó todavía más y, de pronto, alguien le sujetó la mano. Bajó la vista. Era la mano de Elena. Antes de que pudiera reaccionar, los dedos de mi hermana se le clavaron en la palma y tiraron con fuerza. Clara soltó un alarido y cayó de bruces dentro del ataúd. Mi padre acudió al oír el escándalo. La vio desplomada sobre el borde, aún con los billetes agarrados, y bramó. Mujer necia, ¿tenías que ser tan avariciosa? ¿Quieres acabar matando a mi hija? Le agarró del brazo para sacarla, pero no consiguió moverla. Un escalofrío le recorrió la espalda. Algo estaba muy mal. Me llamó para que le ayudara. Yo sonreí, avancé despacio y le puse la mano sobre el hombro. Él se giró, y yo empujé con todas mis fuerzas. Un golpe seco. Cayó dentro del ataúd, junto a Clara. Los dos cuerpos aplastaron a Elena en medio. Desaté el lazo rojo de los pies de mi hermana y, con él, até juntos a aquellos dos miserables. ¿No decíais que ella había muerto sin daros las gracias por vuestros cuidados? ¿Que os debía la crianza? Pues ahora la dejaré daros las gracias con su propia boca. La mujer corpulenta alzó la voz con un desprecio helado. Mira eso, qué descaro. Volvió a escupir veneno. Esa inútil es un estorbo. Y encima con el corazón podrido. Mira a la otra del internado. La que salió ahorcada, se arruinó sola, montó un drama y encima se atrevió a acusar a los demás. Ahora que el director está en la cárcel, tantas familias se han quedado sin apoyo. Si quería morirse, que lo hubiera hecho antes. La chica ciega tenía los ojos llenos de lágrimas que no llegaban a caer. No fue así, susurró. ¿Te atreves a llevarme la contraria? De una patada volcó el barreño de agua. El agua salpicó por todas partes, empapando a la muchacha. Al notar que yo no apartaba la mirada, frunció el ceño y me gritó. ¿Qué miras? ¿Nunca has visto cómo se moldea a una hija? En la pobreza, el verdadero rostro de la gente se revela con una crueldad desnuda. Algunos se elevan, otros se hunden. La escasez convierte incluso a la familia más cercana en verdugos y carceleros. Sonreí. He recibido un mensaje suyo, dije con calma. Por eso he venido en persona a pedirle disculpas. La mujer abrió la boca, sorprendida. Así que tú eres la hermana de esa lisiada. Cortó cualquier respuesta y retomó los insultos. Esa perra es cosa tuya. ¿Qué problema hay en tocarla un poco? ¿Qué más da sobre quién se tiende una mano? ¿Te crees que vale tanto? Ahora mi hijo se ha quedado sin escuela. ¿Sabes cuántos trabajos he perdido por su culpa? ¿Cuánto dinero me ha costado? Cuando se cansó de desahogarse, dio media vuelta y se metió en la casa. Me acerqué a la chica ciega y me incliné junto a ella. Soy la hermana de Elena, dije en voz baja. La joven tembló y giró la cabeza despacio hacia mí, como si buscara mi sombra dentro de su oscuridad. Cuando mi hermana estaba en el internado, tú estabas allí con ella, ¿verdad? Pregunté. La vi en sus ojos. No tengas miedo, he venido para ayudarte. Saqué de mi bolsillo una pequeña esfera brillante, como un ojo de cristal que destellaba a la luz. Si me cuentas lo que viste aquel día, susurré, Elena te ayudará a encontrar el resto del camino. Cuando salí al patio, a mi espalda estalló un grito desgarrador. La madre de la chica ciega había resbalado desde el tejado que ella misma tenía a medias. De pura casualidad, dos clavos sobresalientes le atravesaron los ojos. Se oyó un chillido seco y las pupilas estallaron en sangre. La segunda casa pertenecía al dueño de un pequeño supermercado del pueblo. El edificio tenía 3 plantas levantadas sin permiso, con un enorme cartel colgando de la fachada.
La familia parecía vivir con holgura. Pero el hijo era sordo y padecía una parálisis ligera. Cuando llegué, el niño estaba sentado en el suelo y un perro le lamía la cara. Al verme, dio pequeños saltos de alegría, intentando llamarme hermana, sin conseguir articular palabra. Luego sacó de detrás de la espalda un palito de madera y empezó a imitar golpes en el aire. Su padre estaba sentado en una silla de plástico, frente al supermercado, jugando a las cartas. Los dedos golpeaban la mesa, y de su boca solo salían palabrotas. ¿Sabes?, decía, ese crío me mandó un mensaje diciendo que vendría en persona a pedirme perdón. Se encogió de hombros, con asco. Es que no lo aguanto. Van por ahí dando pena, haciendo que la gente se compadezca. Y todavía tienen el morro de gritar, injusticia. Hasta querían que al director le cayeran décadas de cárcel. Él les cobraba por cuidar de sus hijos. Y en vez de agradecerlo, se quejan, es por culpa de mimar a gente así que el mundo está como está. Uno de sus compañeros de juego murmuró. Dicen que el director hacía cosas indecentes. Con niños y con niñas. El dueño del local sonrió con una mueca torcida. ¿Y qué? Un bocado de carne menos no mata a nadie. De todas formas, cuando crezcan, nadie va a querer acostarse con ellos. Más vale que haya un sitio donde se encarguen del problema. Y ahora, por culpa de ellos, el pobre hombre está pagando. Da lástima. Se giró y me vio arrodillada junto al niño, enseñándole algo en la mano. ¿Qué demonios estás haciendo ahí? Me volví hacia él, sonriendo. He recibido un mensaje suyo, dije. Por eso he venido en persona a pedirle disculpas. Ah, así que eres tú. ¿No dijiste que traerías a tu hermana para que se disculpara? ¿Por qué has venido sola? Abrí la mano. En la palma reposaba un par de pequeños oídos, brillantes como si estuvieran hechos de plata pulida. El niño los tomó con cuidado. Me incliné hacia él y le susurré. Soy la hermana de Elena. Él sonrió, los ojos llenos de luz. Hermana, ha venido Elena. Elena dice que tú también estabas allí aquel día. Continué. Si me cuentas lo que viste, luego ella te cantará, con esa voz tan bonita que tanto te gustaba. Los ojos del niño se iluminaron. Revolvió sus bolsillos y sacó una envoltura de cajetilla de tabaco. No tenía bolígrafo. Mojó un palillo en una resina oscura y empezó a dibujar sobre el papel. Surgió una imagen tosca y temblorosa. Las manos del hombre empezaron a sacudirse. Te dije que no hablaras, que no contaras nada, que no. Justo entonces, sin previo aviso, el gran cartel publicitario de la fachada se desplomó. Un estruendo seco sacudió el aire al estrellarse contra su cabeza. El hombre no murió, pero perdió ambos oídos para siempre. La tercera testigo era una chica con un solo brazo, con la mente detenida en algún punto de la infancia. Cuando llegué, estaban celebrando su boda. Ella, confundida, vestía un traje de novia que no le quedaba bien. Permanecía en medio del gentío. Perdida, mientras varias mujeres mayores se turnaban para enseñarle cómo inclinarse, cómo juntar las manos, cómo mantener el cuello recto, como si sujetaran el cuello de un ganso antes del degüello. Sus padres estaban delante, a su lado, un joven fumaba y comía a la vez, con una sonrisa torcida. Cuando tu hermana termine de casarse, decía, mamá te llevará a comprar una ofrenda para los padres. Para una tonta como ella bastan un par de tarjetas de recarga. Vamos, pequeña, elige lo que quieras, 2 tarjetas, en honor a nuestros padres. En ese momento, la chica volvió el rostro hacia mí, soltó una risita y corrió a agarrarme de la mano. Su futuro marido la siguió de cerca. ¿Y tú de qué lado eres?, preguntó, desconfiado. Ella rió de nuevo, con esa risa rota. Elena quiere cogerme de la mano. El hermano menor de la novia frunció los labios con desprecio. Menuda idiota, por fin hemos conseguido casarla. Vaya carga de persona, a ver si cuando tenga hijos también le salen locos. La madre le cruzó la cara de una bofetada. No digas estupideces, tu hermana se puso muy enferma de niña porque no la cuidaron bien. No es de nacimiento, no es algo que se herede. Luego se volvió hacia la familia del novio, con una sonrisa servil. No es hereditario, pueden tener hijos sanos sin problema. La chica también me sonrió. Si Elena tiene un bebé, yo también tendré uno, dijo, con una ilusión ingenua. Un escalofrío me recorrió, mi hermana había muerto sin dejar hijos. O tal vez. Justo en ese momento, la madre de la novia se volvió hacia mí, examinando con gesto crítico la ropa vieja que llevaba. ¿Y tú quién se supone que eres?, escupió. He recibido un mensaje suyo. Respondí despacio. Por eso he venido en persona a pedirle disculpas. Ah, ¿sí? ¿Eres la que pidió ayuda?
¿La que solo sabe suplicar con palabras y no pone nada de su parte? ¿Y todavía tienes cara para presentarte aquí? El hermano de la novia intervino, con una malicia palpable. Una persona que arruinó la vida de otros, que los difamó y luego se fue a la tumba sin una sola disculpa. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es ese olor? Apestas. No sigas, protestó la novia, apretando mi mano. Elena se va a enfadar. Elena está muy enfadada. El muchacho la apartó de un empujón. Idiota. Si sigues hablando así, todo el mundo se enterará de lo que te hicieron. Si no, ¿crees que la dote habría sido tan alta? Extendí la mano para levantarla del suelo. Ella me miró, desconcertada. Saqué algo frío del interior de mi bolso. Esto es mi disculpa, le dije. En ese instante, el marido, siempre silencioso, avanzó con paso cojo y entrelazó su mano con la de ella. Lo miré a él, luego miré de nuevo el objeto helado en mi palma, y lo guardé. Tu cuñada dice que quiere las manos de Elena para la próxima vez, murmuró ella. Sin entender bien. La chica me miró sin comprender, y de pronto un grito desgarró el aire. El coche de la familia de la novia, aparcado cerca, comenzó a moverse sin que nadie lo tocara. Se deslizó cuesta abajo y se lanzó directamente contra la fiesta. Fue una casualidad demasiado perfecta. Las ruedas pasaron justo por encima del hermano y de los padres de ella, triturando las piernas de él y los brazos de ellos. Me acerqué y apoyé la mano en el suelo ensangrentado. La sangre caliente es el mejor alimento. La sombra que me seguía, junto con otras más, se fueron fundiendo en una sola. Estiré la mano hacia atrás, hacia el vacío, como si pudiera sujetar algo que se deshacía en el aire. Porque, cuando se trata de personas con discapacidad, ni siquiera aquello que ven sirve como prueba. Eso era exactamente lo que el director del internado había comprendido desde hacía mucho tiempo. Y por eso jamás sintió miedo. En los lugares públicos, los ciegos se vuelven invisibles. En la habitación contigua, los sordos lo ven todo, pero no pueden acreditarlo, y aunque haya un adulto delante, si su mente es como la de un niño, su testimonio no tiene valor. No era la primera vez que hacía lo mismo. Era experto en elegir víctimas, hijos a los que sus padres no querían. Familias pobres, rostros limpios y serenos que nadie defendería. Sabía que, pasara lo que pasara, mientras hubiera dinero, siempre podría salir impune. Lo que no esperaba era que Elena, tan dócil siempre, al enterarse de que pretendía utilizarla para hacerme daño, explotara con una furia tan desesperada que su cuerpo terminó cubierto de desgarrones salvajes. Esa resistencia, y la semilla que sembró en los demás, hicieron que los otros niños dejaran de ser tan fáciles de manejar. Había que matar a la gallina para asustar a los monos. La primera vez que ella se ahorcó en el internado, la encontraron a tiempo y la devolvieron a casa. Antes de que pasaran 2 días, ya la estaban mandando de vuelta. Mi padre lo contó como si nada. Los árboles no crecen rectos si no los enderezan. A los críos se les corrige a golpes. Y añadió que había oído que ella iba causando problemas, que amenazaba con denunciar. El director decidió encerrarla en el aula de música. Solo 3 días, pero la niña se negaba a pronunciar una sola palabra. Él decía que era una broma, que las medias colgando de la ventana eran solo un aviso, que con que ella hiciera el más mínimo movimiento, se salvaría. Si no gritaba ni hablaba, era porque quería morir, que no era culpa de nadie. Yo lo miré fijamente a la cara y dije, despacio. Ella no podía hablar. ¿Ya lo has olvidado? No podía hablar. Cuando mi madrastra vino a vivir a casa, Elena, al pasar junto a ella, tropezó y la salpicó con agua. La mujer le agarró la cara y le exigió que pidiera perdón. Como la niña no podía pronunciar palabra, Clara le apretó el cuello hasta casi cortarle el aire. Ni un sonido salió de su garganta. Mi padre se quedó plantado allí, sin decir nada. Más tarde, el director me suplicó desde la cárcel, prometiendo compartir conmigo la mitad del dinero que había pagado la familia del novio por el cuerpo de Elena. Me eché con acento agudo a reír. Ella dice que de los dos solo uno saldrá de aquí. Respondí. ¿Cuál eliges? Mi padre abrió la boca, pero no alcanzó a contestar. El sonido se le quedó atascado en la garganta. Clara también se revolvía en vano. Los dos estaban cubiertos por la grasa que se había acumulado en el fondo del ataúd y que ahora les subía por la cara, bloqueando cualquier intento de gritar. Apenas podían emitir quejidos ahogados. El ataúd era fino, apenas recubierto con un papel rojo, frágil como si se fuera a resquebrajar con un simple roce. Sin embargo, ahora parecía una caja de hierro, hermética. Fuera, los perros que aún roían huesos se habían puesto a ladrar desesperados. Aullando hacia la noche, me limpié la sangre de la frente y eché con acento agudo la tapa del ataúd hacia adelante.
cerrándolo con lentitud. Según la costumbre antigua, en ese momento debía subir el anciano de más edad del clan para dar 3 golpes sobre la tapa. Un ritual llamado, cerrar el féretro. Pero en el caso de las bodas de ultratumba, quien debía hacerlo era la muchacha más joven de la familia. Por un capricho del destino. En nuestro pueblo no había nacido ninguna niña en 10 años. La más joven era yo. Cuando regresé, Clara aún me había preguntado: ¿estás con la regla? Porque si es así, ni se te ocurra tocar el ataúd. Da mala suerte. Me acerqué y apoyé las manos sobre la tapa. Di 3 golpes. Tac, tac, tac. La sangre que aún manaba de mi frente resbaló por mis dedos y dejó 6 huellas rojas como llamas sobre la madera. Todavía no había tenido mi primera menstruación. Pero me pregunté si la sangre de mi cabeza contaba como ver rojo. Apenas cesó el eco de los golpes. Escuché una voz muy pequeña. Hermana. Una brisa suave me acarició el rostro. Como si unos brazos invisibles me abrazaran. Dicen que, aunque derrames lágrimas de buey, no llegas a ver a los espíritus, pero yo, en ese instante, la sentí con una nitidez absoluta. Fuera, los perros se callaron de golpe y se escondieron con el rabo entre las piernas. La noche había caído del todo. Los hombres contratados para llevar el ataúd llegaron bostezando. Encajaron 2 varas bajo el féretro y 4 de ellos se colocaron en las esquinas. Al ver que solo estaba yo, no hicieron ninguna pregunta. En los funerales, dicen, basta con que un familiar dé la cara. Lo demás queda entre los vivos y los muertos. Lucía pesaba menos de 45 kilos. Tendría que haber sido un peso ligero. Pero, por más que empujaron, el ataúd no se movió ni un centímetro. ¿Qué demonios pasa? Pesa como si estuviera lleno de piedras. Lo que pasa es que su familia pensó que llevaba poca dote y le cargó más cosas encima. Respondí con calma. En nuestro pueblo, cuando una hija se casa, la dote hace también de peso en el ataúd. Cuanto más pesa, más se supone que la han querido. Uno de los tíos resopló. Preparativos de boda incluso después de muerta. A nosotros solo nos pagan por cargar. No somos bestias de tiro. Bufó y añadió. Una vez no bastó para venderla. Ahora la venden por segunda vez. Dicen que la otra familia solo la quiere por 3 años, y luego la desentierran para casarla con otro. Era de los pocos que había salido en defensa de Lucía, pero la gente a su alrededor le hizo señas para que se callara. Faltaba poco para la medianoche y había que cumplir con el ritual. Los 4 tomaron aire a la vez y levantaron con todas sus fuerzas. Se oyó un chasquido. La cuerda roja que ceñía el féretro se partió, pero el ataúd ni se inmutó. Entonces, desde dentro, se escuchó un gemido apenas audible, más súplica que queja, y cargado al mismo tiempo de rencor. Los 4, lívidos, dieron un paso atrás, incapaces de tocarlo de nuevo. Esto no está bien, chica, dijo el hombre que iba delante, con la voz temblorosa. Ese ataúd tiene algo raro. ¿Dónde están tus padres? Ese tal Julián habrá pensado que esto le come años de vida, respondió otro. Seguro que ha salido por patas con su mujer. Pues entonces nosotros no cargamos más. Se dieron la vuelta para irse. Yo me dejé caer de rodillas en el suelo. Por favor, se lo ruego, dije, casi sin voz, es la única vez que mi hermana se casa. Si dejamos la ceremonia a medias, todo el pueblo dirá que estamos malditos, y la desgracia caerá sobre vuestros hijos y vuestros nietos. Entregué hasta el último billete que me quedaba. Al final, aceptaron intentarlo de nuevo. Esta vez, yo misma ayudé a sostener el féretro mientras cambiaban la cuerda. Por fin, el ataúd se levantó del suelo. Al cruzar el umbral, los perros del pueblo lanzaron un aullido largo y desgarrador y huyeron en todas direcciones. En la entrada, una bandada de búhos se posó en los postes. Sus lamentos, graves y continuos, ponían la piel de gallina. La norma decía que, durante una procesión de boda para los muertos, los porteadores no debían levantar la cabeza ni volver la vista atrás. Al llegar al arco de piedra a la salida del pueblo, no se veía rastro alguno de la casa del novio. Los 4 hombres, muertos de miedo, intentaron apoyar el ataúd en el suelo. En cuanto una esquina rozó la tierra, el féretro se hundió de un lado como si el suelo se abriera bajo él. Los 4 soltaron las varas y echaron a correr. Solo uno de los tíos tomó el camino contrario. Los otros 3 huyeron hacia el cementerio. Cuando sus siluetas desaparecieron, los gemidos dentro del ataúd se apagaron. Abrí la tapa y saqué a Lucía en brazos. Dentro quedaron 2 cuerpos hinchados y blandos, pegados el uno al otro. Estaban en ese punto en que la carne se descompone. Pero el alma aún no encuentra descanso. Bajo la luz fría de la luna, me apoyé contra el ataúd, con la mente en blanco, hasta que el sueño me venció.
Cuando desperté, la luna seguía alta y clara en el cielo, apenas habrían pasado 10 minutos. Encendí el teléfono, decenas de mensajes, comentarios, la bandeja de entrada desbordada. De camino al pueblo, había dejado mi número bajo la única noticia sobre el caso, suplicando a quien supiera algo que se pusiera en contacto conmigo, porque la verdad no podía ser esa. Mi hermana no podía hablar, pero sabía escribir. En su carta de despedida, en varios pasajes había trazado con mano temblorosa 2 palabras muy claras: me violaron. Sin embargo, el día en que detuvieron al director, no encontraron pruebas. El forense dictaminó que las marcas en el cuerpo eran antiguas y, con la carta de perdón firmada por mis padres. El hombre que había destrozado a Lucía solo recibió 3 años de prisión. Pero esa no era la verdad. Reconstruyendo los trozos de la carta hecha añicos, descubrí que había al menos 3 alumnos que lo vieron todo. Ahora los 3 habían desaparecido. Solo me quedaba encontrarlos por mi cuenta. Abrí los mensajes y sentí como si me arrojaran un cubo de agua helada por encima. Nadie ofrecía pruebas ni consuelo. Solo insultos. ¿Todavía sigues con esto? Deja ya de hacerte la víctima. Una tullida que busca problemas. Se descontrola, acusa a otros y luego se cuelga sin pedir perdón. Mejor que te mueras tú también. El director en la cárcel y tantas familias sin sustento. ¿Por qué no te quitas tú de en medio? ¿Quieres ayuda? Cierra la boca. Solo sabes destrozar reputaciones, acusar en falso y luego morirte. Apreté los dientes y respondí a cada mensaje. Uno por uno. Tenéis razón. La llevaré hasta vuestras propias casas. Pedirá perdón cara a cara. Los números eran desconocidos, pero las direcciones IP podían rastrearse. Fui siguiendo el rastro, uno tras otro. Y así fue como cada uno de los que se había lucrado del silencio de Lucía, de su dolor y de su muerte recibió la visita de la hermana a la que creían incapaz de hacer nada. Solo cuando terminé, regresé al pueblo. Mi padre caminaba cojeando por la herida que le había dejado aquella noche. La cabeza no le cicatrizaba, en cuanto subía un poco la temperatura. La carne supuraba y se pudría de fuera hacia adentro. Mi madrastra, en cambio, tenía el vientre cada día más hinchado, como si alguien lo inflara desde dentro, aunque crecía de forma grotesca. En las revisiones no encontraban latido alguno. Dentro solo parecía haber una masa informe de carne blanda. No puede ser, doctor, noto que se mueve. Insistía ella. ¿Cómo que no hay corazón? El médico, pálido como la cera, escribió con mano temblorosa otra orden de pruebas, esta vez para descartar parásitos. Marta se desmayó en el pasillo del hospital. Al final, el resultado mostró que no había parásitos, solo un tumor. Cuando lo abrieron, estaba cocido, como si lo hubieran hecho al vapor. En ese momento, el médico descubrió que, empezando por el útero, todos los órganos se estaban cociendo lentamente, de dentro hacia afuera. De los 4 hombres que habían cargado el ataúd aquella noche, solo uno volvió a casa. Los otros 3 quedaron como si les hubieran robado el alma. Postrados en cama durante meses, fueron juntos a consultar a una vidente, y allí se enteraron de que la mujer a la que querían ver llevaba tiempo muerta en su camastro. Parecía que todo había terminado. Pero esa presencia familiar que me envolvía desde la noche del funeral se fue haciendo cada vez más tenue. Por mucha sangre que siguiera derramando, ya no podía sentir a Lucía con la misma claridad. Regresé al internado. El primer día de vuelta al dormitorio, Ana, la compañera que me había dado el talismán, me miró y suspiró. No deberías habértela traído, dijo. Las almas que se quedan pegadas a la tierra, aunque las lleves contigo en un cuerpo prestado, se disuelven rápido, y esto es una escuela. Aquí la luz es demasiado fuerte. En realidad, no es que tú la hayas traído, es que ella quiso venir contigo. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo, por fin, se desbordaron. No habían sido imaginaciones mías. De verdad, mi hermana había estado a mi lado todo este tiempo. Ana inclinó la cabeza. Solo quería ver dónde estudiabas. ¿Cómo vivías? Explicó. Si quieres, puedo dejar que use tu cuerpo un momento. Asentí al instante. Ana me tomó de las manos y cerró los ojos. En el mismo momento en que los míos se cerraron, sentí algo suave envolverme, un contacto ligero que se posó en mi mejilla como un beso. Al segundo siguiente, mi cuerpo se volvió liviano como una pluma. Una mano cálida apretó la mía. Justo delante de mí, la noche estaba bañada por una luna preciosa. Podía sentir el viento rozándome el rostro. Apenas pasó un instante antes de que Ana susurrara. Ábrelos. Bajo la luz plateada, vi mi propio cuerpo sentado a mi lado y, junto a él, una sombra oscura, tenue, que me tomaba de la mano igual que un reflejo fiel. No quiere quedarse mucho, dijo Ana. Teme hacerte daño.
Está a punto de marcharse. Pero quiere decirte algo antes. Me volví hacia mi rostro. Tan conocido y a la vez tan extraño. Ahora iluminado por una sonrisa cálida. La voz que salió de mis labios era ronca. Como la de un recién nacido que aprende a hablar. Pero logró. Con esfuerzo. Pronunciar despacio. Hermana. No llores. Adiós. Gracias por escuchar esta historia. Si os ha gustado, dejad un me gusta y suscribíos al canal. Vuestra voz es la fuerza que nos permite seguir contando más historias.